Como bien se ve, hace bastante calor, estamos en agosto, no voy a decir la hora porque os voy a poner las manos en la cara, porque estamos a más de 40 grados, pero era impensable el no hacer un programa tan importante como para mí lo es, ¿vale? Hemos venido desde Málaga, obviamente Euromística Málaga, hasta la provincia de Granada. Estoy ahora mismo en el Parque del Triunfo. Sé que se suena mucho la fuente, el agua, pero creo que lo vais a entender, ¿vale? ¿Por qué he venido? Porque sois muchas personas las que tenéis la misma devoción que yo a alguien que es un gran beato, que ha ayudado a lo largo de su vida a muchísimas personas y aún pese después de su defunción, sigue ayudando muchísimo. Obviamente estamos hablando de Fray Leopoldo, con lo cual os invito a seguir hoy el programa, ya que estoy segura de que os voy a contar, pues vamos a decir, momentos de su vida que no conocéis. No solamente es un beato, no solamente es milagroso, sino que su historia en sí es bastante interesante. Os digo que pese a la calor me acompañéis a la basílica donde están sus restos. Bueno, antes de nada quiero comentar que Fray Leopoldo, aunque vivió en estas mismas calles durante más de 50 años, pues nació en un pueblecito muy pequeñito de la provincia de Málaga, muy cerca o perteneciente a la serranía de Ronda, como es Alpandeire, que siempre lo llevó en su corazón. Por ello decidió, aunque su nombre real, bautismal, es Francisco Tomás Márquez Sánchez, él quiso luego pues llamarse Fray Leopoldo de Alpandeire, porque siempre lo llevó en su corazón. Quiero comentaros que Francisco Tomás nace en una familia de, vamos a decir, labradores, agricultores, en Alpandeire, muy humilde. Eran 4 hermanos y sus padres, Diego y Joaquina, juegan un papel muy importante, pues aunque eran muy humildes, tenían campo de labranza. Quien ha estado en Ronda y toda la parte de la sierra sabe que aunque son tierras muy fértiles, pues tienen un pequeño problema, y es que debajo, si picas, te vas a encontrar con rocas y con piedras, con lo cual cultivar, y más en aquellos entonces que no había los avances tecnológicos de ahora, pues era muchísimo más difícil. Esto hizo de que, aunque viviera en una familia humilde, pero se querían muchísimo, tuvo que empezar a trabajar a una edad excesivamente temprana en el campo y también con pequeñas cabras que tenía su padre, donde a él le gustaba refugiarse, ¿no? Vamos a decir que en el pequeño establo donde se guardaban estas cabras, pues a él le gustaba refugiarse porque desde pequeño sintió la llamada de Dios. Es curioso, ¿no? De que a veces Dios... hay una frase en la Biblia que a mí me encanta que dice: fueron muchos los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Pero cuando uno está llamado y es elegido por partes iguales, al final acabas haciendo la misión que nuestro Padre nos envía. Y eso fue lo que hizo Fray Leopoldo, o Francisco todavía. Siendo muy pequeño, gracias a la mano de su madre Jerónima, siempre iba a todas las celebraciones religiosas. Las personas de aquel entonces atestiguaban como testimonio importante de que era un niño muy bueno, muy callado, que tendía más bien a la soledad, cuando más bien un niño es inquieto, y le gustaba pasar horas y horas en la iglesia, en pleno silencio. Le encantaba la paz. Era un niño que era sociable, pero visto desde fuera podía parecer tímido. Sin embargo, y aunque nunca le faltó un plato de comida, ¿de acuerdo?, se sentía en el refugio de las cabras, que él encontraba un sitio idóneo para rezar. De tal manera que quiero contaros una anécdota que probablemente pocos sepáis, y que es que con solo 16 años tenía muy clara su vocación. Había sido llamado por Dios. La vida a veces es irónica, porque precisamente por no tener grandes estudios, hubo con 16 años, ya era un adolescente, trabajaba como ayudante de zapatero, y fue cuando fue a una romería allí en Ronda, precisamente para la beatificación de Diego de Cádiz. Es allí donde se queda bastante sorprendido cuando ve por primera vez a 2 monjes
que le marcan el destino. Dos monjes, o dos frailes, mejor dicho, que no eran cualquiera, eran capuchinos. ¿Y qué tienen los capuchinos de diferente? Pues que el hábito es completamente marrón, llevan como cinturón un cordón o una cuerda y la capucha. De ahí, los capuchinos. Se quedó sorprendido por la humildad que emanaban, se quedó sorprendido de la paz que emanaban y tuvo claro que él quería seguirlos. Quiero ser como ustedes. Estos dos monjes le prometieron que harían el intento de que pudiera entrar en su orden. Era una orden pequeñita, pero irónicamente pensaron, y es lícito, de que no estaba lo suficientemente bien preparado a nivel cultura y que quizá era demasiado joven para tomar una decisión quizá precipitada, para que luego entrase en la orden, se diese cuenta que ese no era su camino y diese marcha atrás. Curioso, porque lejos de apagar esa sed de llamar Dios, lo que hizo fue avivarlo. Pasan los años, sigue la labranza y es una persona que ya se caracteriza por su bondad. Se sabe que trabajaba en la vendimia y a las personas que pasaban más hambres, cuidado que he vuelto a decir que él nunca pasó hambre, pero no venía de una familia próspera. Él regalaba a otras personas que él consideraba que estaban peor que él, el dinero que ganaba en la vendimia. Igual que los mismos usos de labranza, si sentía que el compañero, la hoz, otras muchas cosas, estaban en peor estado que la de él, pues se las regalaba. Ya desde muy joven se notaba la bondad que él iba emanando. Me gusta mucho andar ahora mismo por esta parte, porque si yo echo imaginación, ¿cuántas veces Fray Leopoldo habrá andado por toda esta calzada? Porque nos estamos acercando ya a su santuario. ¿Cuántas veces durante más de 50 años subió, bajó y recorría todos los días kilómetros? Pero no quiero dar tampoco un salto excesivamente en el tiempo. Pasan los años y vuelve a encontrarse con un monje capuchino, un fraile capuchino, que le promete más o menos que le puede ayudar a entrar en la congregación. ¿Qué ocurre esta vez? No es su tiempo, no es su momento y quizás tampoco todavía era el lugar, porque hay, vamos a decir, un traspapeleo donde al final se pierde la documentación que dentro de su saber, pues él aporta para poder entrar a la orden, ¿de acuerdo? Curiosamente dicen que a la tercera va la vencida y probablemente sea la verdad. ¿Por qué? Porque a los 35 años, si estamos hablando de 35 años de antes, de hace más de un siglo y no ahora, ¿de acuerdo? Cuando él por fin, y ya abrasado y quemado por la necesidad espiritual del llamamiento de Dios, decide mover cielo y tierra, renunciar a su relación, porque tenía una relación de 3 años de noviazgo, con Antonia de Medinilla, una mujer que fue muy importante, igual que su madre, igual que Teresa, su hermana, que acabó siendo también monja, pero eso ya es otra historia, quizá otro programa en un futuro, si lo queréis. Y esta mujer a él le aportó muchísimo amor, muchísima comprensión y muchísima amistad. Y me parece que hay que hacerle honor también a ella, porque con 35 años, por fin, y gracias a un, vamos a decir, clérigo, sacerdote de Antequera, consigue los trámites para entrar en su sueño de la orden menor de los capuchinos. Ahí se tiene que despedir obviamente de Antonia y explicarle, aun cuando ya se lo había explicado durante estos 3 años de noviazgo, que él realmente pertenecía a Dios. No había venido a este mundo ni para casarse ni para tener hijos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que Fray Leopoldo entra en el convento o en el monasterio
bien porque tuviera falta de hambre, porque le faltase un techo o porque tuviera que sanar un mal de amores que ni mucho menos esta es la realidad. Y hay que darle un honor y hay que darle una verdad a cada una de las pinceladas de la vida, si no, no seríamos sinceros, ¿de acuerdo? Ella se despide obviamente con lágrimas en los ojos, entendiendo cuál es su misión de ser y posteriormente sabemos, quizá hemos hecho un corte muy abrupto porque he dicho antes que hace mucha calor, estamos a más de 45 grados, hace una calor, la lipotimia va dando alrededor, así que sigo diciendo que ahí justamente está la basílica, donde está la basílica, disculpa, los restos de Fray Leopoldo, donde he tenido hoy el placer de estar un ratito pidiendo por todos ustedes, ¿vale? ¿Por qué? Porque soy muchas las personas que sois devotas, igual que yo, que sobre todo pedís muchísima salud y que he visto muchas personas que se me rompe el alma delante de, vamos a decir, la tumba, pidiendo de rodillas y rezando, y yo sería una egoísta si no pidiera por y para ustedes, ¿vale? Estábamos hablando de Antonia de Medinilla, ¿vale? La prometida o la novia de Francisco Tomás, cuando él recibe la llamada de que ya por fin puede incorporarse a la orden menor de los capuchinos de Sevilla. Ella en ningún momento se siente traicionada, él no le miente nunca, siempre ella supo la verdad de la sed de su alma. Hay que decir que ella luego, pues oye, se casó enamorada y tuvo su familia, jamás le guardó rencor, sino todo mucho cariño, ya que fue quizás una gran confidente para él y una gran amiga. Deciros que por fin consigue ingresar en un convento de Sevilla en el año 1899 como hermano lego. Hermano lego, vamos a decir que quizás es la parte pues más baja dentro de lo que es la jerarquía, como todas, vamos a decir, pues todos los conventos, iglesias, pues tienen. Se tiró 14 años entre Sevilla, Granada y también Antequera, en lo que más le gustaba, hacer fértil el campo. Los capuchinos siempre han comido de ellos mismos y en aquel entonces también de pedir limosnas, pero era muy importante obviamente la labranza del campo, que su campo o sus huertos fueran fértiles, porque si no, ¿de qué comemos? No podemos solamente depender de la caridad de otras personas, y eso era lo que le hacía feliz a Fray Leopoldo. Fray Leopoldo se convierte como tal en el año 1900, que es cuando por fin deja de ser novicio y viste oficialmente su hábito. ¿Por qué Leopoldo? Pues porque es algo muy común en el pasado y sigue siendo muy común en el presente el cambiarse su nombre de nacimiento bautismal. ¿Por qué? Porque es una manera de dejar nuestra vida y nuestras vivencias terrenales y es como un rebautizo, un volver a renacer en el plano espiritual, donde solo y exclusivamente me voy a dedicar a mis votos y a mi misión de ser con Dios. Él le tenía mucha fe a otro Fray Leopoldo, en este caso italiano, que era Leopoldo Castelnuovo, y de ahí, cogiéndolo como ejemplo, se quiere bautizar como Fray Leopoldo de Alpandreire. Después de 14 años de idas y venidas, echando a brotar esos campos que no fluían, esos huertos, por fin, al final, lo ubican de forma definitiva aquí en Granada, donde estará más de 50 años. Eso sí, subimos de grado y hay que ser limosnero. Hablando de un hombre que era realmente tímido, que lo que le gustaba era la oración y la devoción con Dios. Al principio le costaba un poco andar por estas calles, interactuar con otras personas, pero siempre lo hacía con una sonrisa, con unos ojos muy nobles y unos ojos muy sinceros. Siempre escuchaba a aquellas personas, estuviesen mejor o peor que él. Andaba kilómetros y kilómetros. El camino no era fácil, no era un camino como lo estamos viendo ahora, era lleno de obstáculos y aún así, pese al cansancio y a veces quizás rozando la hambruna, sí que ayudaba a aquellos que lo necesitaban, insisto, más que él. Gran sanador del alma, escuchaba toda clase de problemas y ayudaba a muchos niños, ¿vale? Que lo veían con muchísima devoción y durante algunos kilómetros pues lo seguían. Vamos a decir que Fray Leopoldo vivió unos momentos muy convulsos, y esto sí quiero que se os quede en la mente,
porque él vivió 2 guerras, 2 Españas, cuando las 2 Españas se dividieron. Recordar que por el tiempo que le tocó vivir, no solamente tocó vivir en la Segunda República, sino también la Guerra Civil Española, donde, vamos a decir las cosas claras, porque la historia no la vamos a poder cambiar hoy en día, hubo una inquisición y una persecución implacable contra la Iglesia, sacerdotes, curas, frailes. Mataron a más de 7.000 personas simplemente por ser religiosos o religiosas. No sé cuántas iglesias, capillas, monasterios, conventos quemaron y destruyeron en nombre de sus ideales políticos que no tienen nada que ver con la Iglesia. Mi punto de vista, y siempre os pido respeto. Para él hubiese sido muy fácil, como lo fue, y me parece súper respetable lo que voy a decir, para otros clérigos, vestirse de paisano y decir, oye, que yo no tengo nada que ver con la Iglesia. Porque el instinto de supervivencia de cada ser humano es respetable. Pero ¿sabéis qué? Él siguió, pese a todo, con su hábito de monje, paseándose por las calles y siguiendo ayudando a los demás, pese a todos los prejuicios, amenazas de muertes y más de un insulto. Así estuvo hasta los 89 años, donde por desgracia sufre una caída donde se rompe el fémur y digamos que ahí comienza quizás el principio de su declive. A partir de ahí, hasta el año, vamos a decir las cosas claras, 1956, a la edad de 92 años, pudo abrazar lo que con tanta ansia necesitaba, que era a nuestro Padre Eterno, a Dios. ¿De acuerdo? Estuvo 3 años solamente de rezos y oraciones, no se le pudo operar, voluntad tuvo toda hasta el final de sus días y fue cuando finalmente, con una edad muy longeva, aunque fue llamado muy tarde, ¿vale? Se pudo recoger. Disculpadme, pero yo a veces me emociono porque soy muy devota de él y ver la basílica, aquí el santuario donde está, y ver la fe que mueve con tantas personas que vienen de todos los puntos de España y de fuera para pedirle la salud y para otras cosas que obviamente yo no sé, pido que pasemos de beato a santo, ¿vale? Se beatificó, disculpa, el 9 de febrero del 2010 por el Papa Benedicto XVI, todos los 9 de febrero, esto está copado de personas, se le hacen sus novenas pertinentes y aquí estoy yo, en un día difícil, pero qué día difícil no tuvo él, que pasó por toda lluvia, calor, nieve y todo lo que hubiera y hubiese. Así que espero que os haya gustado este programa. Sé que quizás ha sido un poco extenso porque hemos tenido que hacer pequeños cortes y que sigas teniéndole fe, porque yo he sentido muchísimo y siento muchísimo cada vez que toco su tumba, que me gusta llevar su rosario. Antonio, tú sabes quién eres, me lo regalaste, te mando un beso muy fuerte desde aquí y esperando vuestros comentarios, si os apetece que haga un programa específico de algún santo, santa, beato, beata especial que yo pueda hacer. Aquí me tenéis como siempre y deseándoos, aunque haga mucha calor, un buenas noches soñadores, que nos vemos en el próximo programa. Nos vemos.